Estás viendo AIR Canal, transmitiendo esperanza al mundo entero las 24 horas del día. Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de Zacarías. Zacarías capítulo 4, versículo 6. Dice la palabra de Dios. Entonces respondió y me habló diciendo: Esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: No con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Oramos. Querido Padre Celestial, le damos gracias por estar con nosotros. Gracias por cuidarnos, protegernos, dirigirnos y bendecirnos. Gracias, Padre, por los amigos y amigas, hermanos y hermanas que nos siguen en esta hora. Pedimos su bendición sobre cada uno de ellos y ellas. Y ahora, Padre, le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Háblenos, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Estamos trabajando con la serie El Espíritu Santo hoy. El título para la presentación en este día es ¿Quién llevó a Jesús al desierto? Cuando leemos la Biblia desde el Génesis y hasta el Apocalipsis, descubrimos la participación del Espíritu Santo. En todas las épocas, en todas las etapas de la historia de la Iglesia cristiana, el Espíritu Santo ha estado presente. En el libro de San Mateo, en el capítulo número 4, el versículo 1, nos dice quién llevó a Jesús al desierto. San Mateo capítulo 4, versículo 1, dice la palabra de Dios. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Qué significa tentado? ¿Dónde la Biblia nos habla acerca de que el Espíritu llevó a Jesús al desierto para ser tentado? San Mateo capítulo 4, versículo 1 nos habla de este tópico. En San Lucas capítulo 4, versículo 1 y versículo 2, mire usted lo que dice la Biblia. San Lucas capítulo 4, versículo 1 y 2 dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. San Marcos se hace eco también en el capítulo 1 de San Marcos, el versículo número 13, la palabra de Dios dice lo siguiente. San Marcos capítulo 1, versículo número 13. Dice Marcos capítulo 1, versículo 13, y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Mateo lo dice, Marcos lo dice, Lucas lo dice, y allí encontramos nada más y nada menos que a Jesús siendo tentado. En el libro de Hebreos se menciona esta actividad en la vida de Jesús. Hebreos capítulo 2, versículo 18, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. La Biblia dice que Jesús fue tentado. ¿Qué significa tentado? Tenemos que estudiar eso en un momento. En el capítulo 4 de Hebreos, versículos 15 y 16, dice la palabra de Dios: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Qué significa tentado? Tentado viene de la palabra griega peirazo. Peira significa prueba, tentación. En el griego antiguo significaba probar, poner a prueba. Este era su significado común. La palabra puede significar probar o tentar.
El contexto determinará cuál es la intención del autor o si ambos se aplican simultáneamente. Probar, tentar. En 1 Corintios capítulo 10, versículo 13, mire qué interesante uso se hace de este verbo. 1 Corintios capítulo 10, versículo 13, dice la Biblia, 1 Corintios 10, 13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Si seguimos buscando este verbo, encontramos las siguientes expresiones donde se hace uso del mismo. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice el versículo 9, segundo de Pedro 2, 9. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Recuerde, estamos usando el método bíblico, gramático, descriptivo. Bíblico, solo la Biblia. Gramático, ¿qué significan las palabras en la Biblia? Y descriptivo, cómo la Biblia se explica a sí misma. Vemos que la palabra tentado viene de la palabra griega peirazo, que significa probar, poner a prueba. La palabra puede significar probar o tentar. Fue tentado, fue probado. Hay que tomar en cuenta entonces, dice, el contexto para determinar si es probar o si es tentar o si son las dos cosas al mismo tiempo. En el libro de Gálatas, en el capítulo 6, versículo 1, sigue apareciendo este verbo. Es hermoso cómo la Biblia se explica a ella misma. Gálatas, capítulo 6, versículo número 1, dice el verso 1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado, seas probado. San Mateo capítulo 26, versículo 41. Mateo capítulo 26, versículo 41. Dice la palabra de Dios, Mateo 26, 41, lo siguiente. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. El mismo verbo que aparece otra vez. El verbo peirazo. En San Marcos capítulo 7, versículo 20 al versículo 23, mire cómo aparece otra vez este verbo. San Marcos capítulo 7, versículo 20 al versículo 23. Dice el versículo 20. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. ¿Qué nos está tratando de decir Jesús con esto? Mire lo que dice Santiago. Santiago capítulo 1, versículos 12 al 15. Santiago capítulo 1, versículos 12 al 15, usa esta palabra, peirazo, para hablarnos de cómo de adentro del corazón malsano y malvado salen las tentaciones, salen las inclinaciones, la manera de inducir al pecado. Dice Santiago capítulo 1, versículo 12 al 15. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y ahora dice, entonces
la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Por eso Marcos 7, 20 al 23 nos dice que lo malo que tenemos adentro, lo malo que hay en nuestro corazón, de adentro sale esa cosa. De manera que peirazo significa prueba o tentación. Dependiendo del contexto, se hace la aplicación. Si es una tentación por asuntos carnales, o si es una prueba por asuntos espirituales, una prueba o una dificultad. Peirazo, Jesús fue probado, Satanás probó a Jesús, pero como dice la palabra de Dios, Jesús era sin pecado. Por tanto, la segunda aplicación, la segunda fase no se aplica. Ahora, vayamos entonces al terreno de los hechos, vayamos ahora a la práctica misma cuando Satanás tienta a Jesús. Ponga cuidado. En San Mateo capítulo número 4, versículo 3 en adelante, Mateo registra la tentación de Jesús. Mateo lo registra, Lucas hace lo mismo, pero veamos primero el relato de Mateo. Recuerde, Mateo escribe para los judíos. Mateo escribe su evangelio para mostrarle a Jesús a la nación judía. San Mateo capítulo 4, versículo número 3, dice el verso 3. Vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Primera tentación. Dice la Biblia, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Segunda tentación. Tercera tentación. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Tres tentaciones. En San Lucas capítulo 4, versículo 3 al 12, se repite prácticamente este relato bíblico. San Lucas capítulo 4, versículo 3 al versículo número 12. Dice el versículo 3, entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús respondiendo le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra, y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo, y le dijo, si eres hijo de Dios, echa de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden y en tus manos te sostendrán, para que no tropiece con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Lucas, Mateo, Lucas refieren la tentación del Señor Jesús. En San Mateo capítulo 27, mire usted, Mateo capítulo 27, los versículos 39 en adelante, dice la palabra de Dios. Mateo capítulo 27, versículo número 39 y siguiente. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza. Cuando Cristo es crucificado, Satanás sigue probando, sigue tentando para que demuestre que Él es el Hijo de Dios. Dice, y diciendo, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo, si eres Hijo de Dios, desciende de la cruz.
De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. ¿Por qué este énfasis en hijo de Dios? En San Marcos capítulo 15, vamos a explicar ahora en un momento por qué el énfasis en esa línea. San Marcos capítulo 15, versículo 31, versículo 32. ¿Por qué el énfasis en hijo de Dios? Si eres hijo de Dios o siendo que eres el hijo de Dios. San Marcos capítulo 15, versículo 31. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. ¿Por qué ese énfasis tan fuerte en Cristo, en el Hijo de Dios? San Lucas capítulo 23, versículo 36 en adelante. Ponga cuidado. San Lucas capítulo 23, versículo 36 en adelante. Dice el verso 36. Lucas 23, 36. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Dice la palabra de Dios en el versículo 38, había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Expliquemos esto. ¿Por qué Satanás sale con si eres el Hijo de Dios? ¿Por qué todos siguen repitiendo si eres el Cristo, el Hijo de Dios? Cuando Jesús fue bautizado, usted recuerda que Dios habló desde el cielo y dijo: este es mi Hijo amado en que mi alma tiene contentamiento a él oír. Mi Hijo amado. Ya hablamos en otra presentación acerca de la frase mi Hijo amado. Y vamos a hablar un poco acerca del Hijo de Dios. Hijo de Dios. ¿Por qué Satanás hizo énfasis en si tú eres el Hijo de Dios? Cuando usted lee en el original, cuando usted mira el sentido de la frase, nota que Satanás no está buscando que Cristo pruebe qué, sino quiere que demuestre que Él es. Dios dijo: he aquí mi Hijo amado en que mi alma tiene contentamiento. Bueno, siendo que tú eres el Cristo, que tú eres el Mesías, que tú eres Dios con nosotros, tú tienes todo poder de creación. Demuéstranos que tú eres el Hijo de Dios, demuéstranos el poder que tú tienes. Manifiéstate. Si Cristo hace eso en su propio favor, el plan de salvación se fracasa, porque nosotros no somos todopoderosos como Él lo es. Si tú eres Hijo de Dios, si tú eres Emmanuel, si tú eres Dios con nosotros, si tú eres el Mesías, si tú eres el Cristo, demuéstralo. Sálvate a ti mismo. Y dicen los ladrones: sálvanos a nosotros. Vayamos entonces a los detalles. En el capítulo 4, versículo 3, Satanás le dice a Jesús: si eres Hijo de Dios. En el capítulo 4, en la primera tentación, se hace un fuerte énfasis en si eres el Hijo de Dios. En San Marcos capítulo 1, versículos 23 y 24, mire lo que dicen los demonios. Los demonios saben quién es Jesús y saben que Él es el Hijo de Dios y saben que Él es Dios con nosotros y saben que Él es Emmanuel, saben que Él es el Dios del Altísimo. Vemos el testimonio de los demonios que confirma que Satanás sabía que Cristo es Emmanuel, Dios con nosotros, que es el Cristo, el Mesías, que es el Hijo de Dios. San Marcos capítulo 1, versículo 23 y versículo 24. El testimonio de los demonios que confirma que saben quién es Jesús. Satanás sabía que Cristo es el Hijo de Dios. Versículo 23. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno?
¿has venido para destruirnos? Y dice el demonio, sé quién eres, el Santo de Dios. Capítulo 3, versículo 11. Dice el verso 11, y los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Satanás le dice a Jesús, siendo que tú eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Siendo que tú eres el Hijo de Dios, tírate de aquí, porque los ángeles te van a parar, te van a atrapar, no va a caer y no te va a matar. San Marcos capítulo 5, versículo 7. Los demonios saben quién es Jesús. Dice el versículo 7, y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Aquellos demonios que estaban en el Gadareno, una legión de demonios, 500 de caballería, 600 de infantería, era lo que componía una legión romana. Así que en una sola persona había más de 6,000 demonios. Y ellos hablan claramente y expresan que Cristo es el Hijo del Dios Altísimo. En el libro de los Hechos, en el capítulo 19, versículo 15, otra vez los demonios anuncian que conocen a Jesús. Hechos capítulo 19, versículo 15. Recuerde, estamos trabajando con la serie El Espíritu Santo hoy. El tema para hoy, ¿quién llevó a Jesús al desierto? El Espíritu Santo. ¿Qué significa tentación? Dice el capítulo 19, el versículo número 15, lo siguiente. Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículo 15. Pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Ese relato en el capítulo 19 de 7 muchachos, hijos de un tal Esceva judío, que se atrevieron a invocar el nombre de Jesús para reprender a un demonio. Y el demonio dice, pero ¿qué le pasa a estos tipos? Y dice el demonio, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ¿ustedes quiénes son? Y dice la Biblia que le dio una paliza a esos 7 muchachos. Muy bien. Hijo de Dios. ¿Qué significa hijo de Dios? Veamos rápidamente primero el testimonio del Padre Celestial. En San Mateo capítulo 3, versículo 17, Dios habla cuando Cristo está siendo bautizado y expresa algo maravilloso acerca de Jesús. San Mateo capítulo 3, versículo 17, mire lo que dice el Padre Celestial cuando Cristo sube del agua y aparece el Espíritu Santo en forma de paloma. En ese momento dice Dios, versículo 17, Mateo 3, 17, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. El mismo Dios expresa que Cristo es su Hijo amado. En el capítulo 17 de San Mateo, el versículo 5, en el monte de la transfiguración, Dios vuelve a hablar y dice, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. El Padre repite otra vez, ¿quién es Jesús? Mi Hijo amado, el Hijo de Dios. En San Marcos capítulo 1, versículo 11, se repite la misma idea. San Marcos capítulo 1, versículo 11, dice la Biblia, y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Los evangelios sinópticos anuncian y ponen muy en claro que Jesús es el Hijo de Dios. San Lucas, capítulo 3, versículo 22, mire usted cómo confirma la frase. Lucas 3, 22, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. En el capítulo 9, versículo 35 de Lucas, mire cómo se repite la frase. Lucas 9, versículo 35. Y vino una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. La frase se repite una y otra y otra y otra vez. Cómo se repite la frase en los evangelios sinópticos y cómo también la frase aparece en el evangelio según San Juan. San Juan
capítulo 1, versículo 32 al versículo 34. Recuerde, estamos usando el método bíblico gramático descriptivo. La Biblia y solo la Biblia. ¿Qué significan las palabras en la Biblia? ¿Qué es lo que la Biblia dice acerca de sí misma? San Juan capítulo 1, versículo 32 al 34. Dice el 32. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien vea descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. ¿Quién envió a bautizar a Juan? El Padre Celestial. ¿Qué le declaró Dios a Juan? Que Cristo es el Hijo de Dios. Muy bien. Cuando usted va al Salmo 2, versículo 7, usted descubre la maravillosa verdad de quién es Jesús. Salmos capítulo 2, versículo 7. Vamos un poquito más despacio ahora para ver todas estas bellezas bíblicas con relación al Señor Jesús. Salmos capítulo 2, versículo 7. Dice el versículo 7: yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Ya leímos en San Juan capítulo 1, versículo 32 al 34, cómo Juan da el testimonio de que el Padre Celestial que lo envió a bautizar le enseñó que aquel sobre quien envía a descender el Espíritu Santo y permanece sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo y con fuego. Y Juan dice: y yo no le conocía, pero yo le vi y declaro que este es el Hijo de Dios. Ahora, mire qué interesante. Este Hijo de Dios, que aparece en el Salmo 2, versículo 7, en Isaías capítulo 7, versículo 14, dice: he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Ese que nace de la Virgen es nada más y nada menos que Cristo Jesús. En el capítulo 9, versículo 6 de Isaías, dice que se llamaría su nombre Admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. El Señor Jesús es ese personaje, es esa persona que nace de la Virgen. En Hechos capítulo 13, versículo 33, mire qué cosa linda. Recuerde, estamos trabajando con la serie El Espíritu Santo hoy. Y el tema para hoy es: ¿quién llevó a Jesús al desierto? Y la respuesta es el Espíritu Santo. Y allá en el desierto, cuando Satanás lo tienta, Satanás hace la declaración de que siendo que eres el Hijo de Dios, y estamos mirando en la Biblia las pruebas y evidencias que demuestran que Cristo es el Hijo de Dios. Hijo de Dios es un título. El ungido de Dios, el Mesías de Dios, viene a la tierra y entonces, por un decreto, Dios lo declara su Hijo. En Hechos capítulo 13, versículo 33 dice: la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Queda claro que ese Hijo de Dios por decreto es nada más y nada menos que el Señor Cristo Jesús. Mire cómo dice Pablo en Filipenses capítulo 2, versículos 5 y 6, y compara a Jesús con el Padre Celestial. Filipenses capítulo 2, versículos 5 y versículo 6. Dice el versículo 5, Filipenses capítulo 2, versículo 5. haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Cristo es un ser divino que se hizo humano. Cristo existe desde siempre. Cristo es Emmanuel, Dios con nosotros. Cristo es el ungido de Dios. Cristo es el Hijo de Dios. En el libro de Hebreos, en el capítulo 1,
los versículos 5 al 8 nos muestran otra prueba de quién es Jesús. Dice el versículo 5, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez, yo seré a él padre y él me será mi hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente, de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Satanás sabe quién es Jesús. Los demonios saben quién es Jesús. Siendo que eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Satanás sabe que Cristo tiene poder para convertir la piedra en pan. Pero si Cristo cae en la trampa, entonces se viene a pique, se fracasa el plan de salvación. En el Salmo 110, versículo 1, David hace y presenta la siguiente expresión. Salmo 110, versículo 1. Mire lo que dice David. Y ponga cuidado, mire qué hermoso es este punto. Dice, Jesús, dice Salmo 110, versículo número 1. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Dice David, Jehová dijo a mi Señor. Ya sabemos quién es Jehová, pero ¿quién es este Señor? ¿Quién es mi Señor? ¿Quién es este personaje que aparece al lado de Jehová? ¿Quién es este personaje al que se refiere David? En el Salmo número 2, veamos quién es este personaje. Salmo 2, versículo 1 al 3. ¿Quiénes son los que aparecen en el Salmo 2? Mire qué cosa linda. Salmo 2, versículo 1 al 3. La Biblia es un manantial maravilloso. Salmo capítulo 2, versículo 1 al 3. Dice el versículo 1. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Jehová y su ungido. Ungido en hebreo es Mesías. Jehová y su Mesías. David nos está hablando acerca de Jehová y Señor. Jehová dijo a mí, Señor. Jehová dijo al Mesías. Jehová dijo a su ungido. Y ahora el Salmo 2 nos presenta claramente dos personajes sentados. Jehová y el ungido, el Mesías, el Señor. Versículo 7, ahora habla el Señor, el Mesías, el ungido. Dice el Mesías, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. De manera que el Señor, el ungido, el Mesías, es hijo del Padre, hijo de Jehová, por un decreto. Y ahora, mire qué interesante se hace, versículo 10 al 12. Mire lo que dice el ungido. Capítulo 2, versículo 10. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor, alegraos con temblor. Honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Jehová, mi Señor, Jehová el ungido, Jehová el Mesías, el ungido, habla y hace esa declaración. En el capítulo 5 del libro de Hebreos, versículo 5 en adelante, mire usted qué belleza con relación a Jesús como el Hijo de Dios. Hebreos capítulo 5, versículo 5 en adelante, dice el versículo 5. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y dice ahora, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación
para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Jesús, el Hijo de Dios. La Biblia es hermosa y maravillosa. Hebreos capítulo 4, versículo 14-15, dice el versículo 14, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Jesús, el Hijo de Dios. Versículo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesús, el Hijo de Dios. En el capítulo 10, versículo 29 del libro de Hebreos, mire qué cosa linda. Hebreos 10, 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? El Hijo de Dios. En el capítulo 12, el versículo 2 dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Jehová dijo a mi Señor, Jehová dijo al ungido, Jehová dijo al Mesías, Cristo viene a la tierra, regresa al cielo y se sienta otra vez a la diestra del Padre Celestial. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. En 1 de Juan capítulo 5, versículo 20, mire usted lo que dice la Biblia. 1 de Juan 5, 20, dice el versículo 20 acerca de Jesús como el Hijo de Dios. 1 de Juan 5, 20, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Satanás sabía quién era Jesús. Satanás sabía que Jesús es el Hijo de Dios, que toma el título Hijo de Dios por un decreto, que es Emmanuel, Dios con nosotros, que es un ser divino que se hizo hombre. Y hablando de sentarse a la diestra del Padre, Jesús dice, Apocalipsis capítulo 3, versículo 21, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Cristo tiene su trono porque es Emmanuel, Dios con nosotros, porque es el Hijo de Dios. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jesucristo es ese Señor. Jesucristo es nada más y nada menos que el Señor al que se refiere David. Y lo dice el mismo Jesús, San Mateo capítulo número 22. San Mateo capítulo 22, mire qué interesante se pone esto. San Mateo capítulo 22, versículo 41 en adelante. Dice el versículo 41. Y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó, diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. El Cristo en griego es el Mesías, el ungido en hebreo. Él les dijo, pues, ¿cómo David en el Espíritu le llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y dice la Biblia, y nadie le podía responder palabras, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Jehová dijo a mí, Señor. Jehová dijo al ungido, al Mesías. Y Cristo dice ahora, yo soy el Cristo, yo soy el Mesías. Llama la atención en San Juan capítulo 4, cuando la samaritana en el diálogo con Jesús le hace una declaración y él le responde. San Juan capítulo número 4, versículo 25, le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando él venga nos declarará todas las cosas.
Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Cuando Satanás le dice a Jesús, siendo que tú eres el Hijo de Dios, siendo que tú eres el Mesías, siendo que tú eres Dios con nosotros, siendo que tú eres el ungido, di que estas piedras se conviertan en pan. Satanás sabía quién era el Señor Jesús. De manera que en la primera tentación se centra nada más y nada menos que en la frase, Hijo de Dios. En la segunda tentación, San Mateo capítulo 4, versículo 6, mire usted lo que dice Mateo 4, 6. Ponga cuidado. Satanás anda buscando cómo hacer que Cristo entre a su terreno, al terreno de Satanás. Y Cristo no se deja llevar al terreno de Satanás. Ponga cuidado a lo que viene ahora. San Mateo capítulo 4, versículo número 6. Dice el verso 6. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Siendo que Cristo citó la Biblia, citó las Escrituras, ahora Satanás le cita las Escrituras, pero ponga cuidado, mucho cuidado. Satanás citó el Salmo 91, los versículos 11 y 12. Leamos Salmo 91, 11 y 12 y a ver si usted descubre qué parte del versículo Satanás cortó, qué cosa del texto del versículo no dijo. Salmo 91, versículos 11 y 12. Mire lo que dice en realidad. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos. En las manos se llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Satanás cortó la frase que te guarden en todos tus caminos. No usó el texto completo, lo amañó, lo preparó, le cortó un pedazo. Satanás siempre quiere provocar a la persona para que entren al terreno suyo, al terreno de Satanás. Es el terreno de la argumentación. Si usted es amante a argumentar, le tengo pena porque usted es un juego en las manos del diablo. Si usted hace como Jesús y refiere la Biblia, escrito está, entonces Satanás le tendrá cierto respeto porque sabe que no está enfrentándose con usted, sino que se está enfrentando con Dios, porque esa es su palabra. Jesús no cae en la trampa como cayó Eva. Satanás sabía lo que Dios le había dicho a Adán y Eva. Eva sabía lo que Dios le había dicho. Satanás tenía que traerla al terreno de él, el terreno de la argumentación. Y Eva se dejó llevar. Mira lo que dice Génesis, capítulo 3, versículo 1 al 5. ¿Cómo cayó en la trampa? Trampa en la que Cristo no cayó. En la argumentación. Es terrible y espantoso cuando usted cae en esa trampa, porque ahí en ese terreno usted no tiene oportunidad, Satanás se la sabe toda. Dice la Biblia en Génesis 3, 1 al 5. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Ella está repitiendo las palabras de Jehová. Ya que cayó en el terreno de la argumentación, ya que cayó en el terreno de Satanás, él dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Le contradice lo que Dios dice y le argumenta llevándola más profundo en su propio terreno. Fin de la historia. Eva cae en la tentación. Fin de la historia. Satanás usa a Eva para que Adán caiga también. Fin de la historia. Estamos en este tollo, en esta mojiganga de pecado. Por seguir la argumentación.
En el capítulo 4, versículo 7 de San Mateo aparece la tercera tentación. San Mateo capítulo 4, versículo número 7. Miren en qué consiste la tercera tentación. Dice en Mateo capítulo 4, versículo 7, Cristo responde a la insinuación de Satanás cuando dice, escrito está. Jesús no se deja llevar de la argumentación de Satanás. No le dice, no, espérate un momento, tú le cortaste un pedazo. No. Lo escuchó, se limitó a oírlo y entonces le cita la Biblia otra vez. En el versículo 7 dice Jesús, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. No voy a entrar a tu terreno. Me voy a mantener donde yo estoy y te voy a citar la Biblia en la manera correcta y apropiada. Tú le estás amañando. Tú le estás dando vuelta y le estás torciendo. Le estás cortando un pedazo para que yo empiece discusión contigo. No voy a discutir contigo. Escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Cristo está citando Deuteronomio capítulo 6, versículo 16. Cuando usted tenga tiempo, lea Deuteronomio capítulo 6, versículo 1 al 16, para que vea cuál es la lección que hay envuelta en todo aquel contexto. Jesús no entró al terreno del enemigo. Escrito está, fue su respuesta. Ahora sí, veamos finalmente, brevemente, la tercera tentación. San Mateo capítulo 4, versículo 8 al 10. Dice el versículo 8. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Otra vez Jesús cita la Biblia. Deuteronomio capítulo 6, versículo 13. Y mire qué cosa hermosa. Mire qué cosa hermosa. Leamos Deuteronomio 6, 13 y veamos rápidamente todo lo que Cristo quiso decir con esa frase. Deuteronomio capítulo 6, versículo número 13. Mire qué interesante se pone esto. Deuteronomio capítulo 6, versículo 13, dice el verso 13. Deuteronomio capítulo 6, versículo 13. Dice, a Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás y por su nombre jurarás. Cristo cita Deuteronomio 6, 13. Ahora, cuando usted tenga tiempo, lea el capítulo de Deuteronomio 6 completo y verá bellezas. Bellezas. Deuteronomio capítulo 6, versículo 13. Es algo hermoso. Mire lo que dice el versículo número 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Versículo 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Cuáles son esas palabras? Versículo 1. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Cuando usted mira esto, Cristo dice, solo debes adorar a Dios. Satanás le dice, si tú te postras y me adoras, te doy todo estos reinos del mundo. Cristo dice, no, Señor, al único que hay que adorar es al Padre Celestial. Ahora, mire qué interesante, en los 10 mandamientos, cómo queda claro que solo debemos adorar al Padre Celestial. Solo debemos adorar a Dios. Y como vimos en los testimonios, se puede adorar a Jesús, porque ahí vimos prueba más que suficiente de cómo se adoraba a Jesús también. Éxodo capítulo 20, versículo 1 al 7. Y habló Dios todas estas palabras, diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre.
No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares a los que me llaman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. No adorarás a nadie más que no sea a mí. Dice la frase, habló Dios, y dice Jehová tu Dios, y dice que te saqué de la esclavitud, te saqué de la tierra de Egipto. Cada una de las tentaciones, el Señor Jesús la contestó con escrito está. Y dijo muy en claro que tenemos que enfatizarnos y enfocarnos en la palabra de Dios, hacerle frente a la tentación con la palabra de Dios, y el único que merece adoración es el Padre Celestial. Recuerde, amigo, amiga, que la palabra tentación significa prueba o tentación. Cuando la tentación es el resultado de la concupiscencia que hay dentro de ti, tentación. Cuando hay pruebas y dificultades, prueba. Por eso, 1 Corintios 10:13, no os ha sobrevenido ninguna tentación, ninguna prueba que no sea humana, sino que fiel es Dios, que no os dejará ser probados más de lo que podéis resistir, sino que dará juntamente con la prueba la salida para que podáis soportar. Aquí viene la pregunta, amigo, amiga, hermano, hermana. ¿Acepta usted darle todo derecho legal espiritual a Dios para que el Santo Espíritu venga a su vida, le habilite y le capacite a través de su palabra para hacerle frente al diablo, sus demonios y las tentaciones? ¿Acepta usted entregarle su mente, su voluntad y su conciencia al Espíritu Santo para que Él le dirija y produzca en usted el querer y el hacer por su buena voluntad, como dice Filipenses 2:13? Si usted dice sí, levante la mano conmigo y oremos a nuestro Dios. Querido Padre Celestial, decimos sí. Le entregamos a usted nuestra mente, nuestra voluntad, nuestra conciencia. Le damos todo derecho legal espiritual para que el Espíritu Santo venga a nuestra vida y produzca en nosotros el querer y el hacer por su buena voluntad. Le damos todo el derecho para que el Santo Espíritu venga y nos haga nacer de nuevo, nos cambie y nos transforme a la imagen y semejanza de Jesús. Padre, líbrenos de toda tentación, como dice el Padre nuestro, y haga nuestra vida su voluntad. Lo pedimos, Señor, en el nombre santo y bendito de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén, Señor Jesús. Amén. Ya está disponible el libro de historias bíblicas para niños con oraciones para la hora de dormir. Búscalo en la tienda de Amazon con el nombre anteriormente dicho. Y si deseas pedir tu copia, escríbenos al WhatsApp +507 6422 4295 para que tus niños disfruten de las hermosas historias de la Biblia en el momento especial de su culto familiar. ¿Deseas dominar tu carácter y tus emociones? Te invitamos a comprar el libro Domina tus emociones con sabiduría, una guía práctica de inteligencia emocional. Búscalo en las tiendas de Amazon.com.